¿Hacia dónde nos vamos a dirigir nosotros con el conocimiento de la fuerza de los ácidos y de las bases? Como yo les mencionaba, bueno, tiene sentido el estudio de los ácidos y bases, tanto fuertes como débiles, porque, bueno, en los ácidos fuertes eh, son, digamos, muy abundantes en la vida cotidiana, ¿no? Pero digamos que los ácidos y bases débiles pues tienen una implicación importante en el organismo. Entonces, vamos a entender primero cómo catalogamos a un ácido y una base débil. Después, qué importancia tienen estos como participantes en el sistema de amortiguamiento del pH en el organismo. ¿Sí? Que esa es la finalidad, analizar el concepto de amortiguador de pH. Y bueno, pues aquí la parte esencial pues es considerar o conocer a estas sustancias, ¿no? A los ácidos y a las bases débiles. Bueno, entonces, como algo ya habíamos adelantado en la clase anterior, la fuerza de ácidos y bases pues está definida en función, digamos, en el caso de los ácidos, pues se consideran electrolitos y ya recordemos que un electrolito pues es una sustancia que en solución acuosa es capaz de conducir la corriente eléctrica. ¿Y por qué es capaz de conducir la corriente eléctrica? Porque se ioniza y se separa en sus iones. Entonces, al haber iones en un medio acuoso, se puede conducir la corriente eléctrica. Entonces, los electrolitos fuertes como los ácidos, son solutos que conducen fuertemente la corriente eléctrica en agua. Ese es el criterio, ¿no? Entonces, ¿qué sustancias van a actuar o tienen este carácter de electrolito fuerte? Bueno, pues tenemos a las sales, como ya sabemos, que al colocarlas en agua son capaces de dividirse en sus iones y tenemos un conjunto de sales muy amplio. Luego tenemos a los ácidos como el sulfúrico, como el clorhídrico, como el ácido nítrico. Estos son algunos ejemplos de ácidos fuertes, que son sustancias que cuando nosotros las colocamos en solución acuosa, aunque ellos propiamente no tienen un enlace iónico en su estructura, sino más bien enlaces covalentes, pero tienen, digamos que debido a la diferencia de electronegatividades entre los átomos que forman a sus moléculas, estos pueden ionizarse y pueden solvatarse en agua y formar esos iones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el ácido clorhídrico, por ejemplo, cuando libera a su protón, bueno, se combina con el agua, como ya habíamos visto, y forma el ion hidronio. El ácido sulfúrico tiene capacidad para liberar 2 protones al medio y cuando lo hace, bueno, pues se produce ion hidronio igual, y lo mismo que el ácido nítrico. Entonces, estos son considerados ácidos fuertes porque también son electrolitos fuertes. Ahora, en el caso de las bases, como el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, también son electrolitos fuertes porque al colocarlos en agua se disuelven totalmente, pero en ese proceso de disolución se ionizan, es decir, se liberan como ion sodio, ion hidroxilo, o si se tratara, por ejemplo, de hidróxido de potasio, ion hidroxilo, ion potasio, etcétera. Entonces, debido a ello, estas sustancias se consideran electrolitos fuertes. Ahora, en el contexto ácido-base, obviamente, tenemos como ácidos fuertes esta lista que les acabo de mencionar: ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico. Y como bases fuertes,
a el hidróxido de sodio, de potasio y de litio, que son, pues digamos, las tres bases más fuertes que existen. Entonces, cuando estos se encuentran como soluto en un medio acuoso, y se hace una prueba de conductividad eléctrica, pues encienden perfectamente el foco, ¿no? Eso nos da una prueba positiva de que en el medio hay iones y que se encuentran estos iones en una alta cantidad, que por ello, digamos que la bombilla se alumbra totalmente, o bien también se puede sustituir la bombilla por un aparato, ¿cómo se llama el voltímetro, y nos marca el voltaje que se está produciendo. Por otro lado, pues tenemos a los electrolitos débiles, ¿sí? Entonces, los electrolitos débiles son solutos que no conducen o conducen muy débilmente la corriente eléctrica en agua. Entonces, dentro de este grupo de los electrolitos débiles tenemos a ciertos ácidos orgánicos, por ejemplo, como el ácido acético, el ácido fórmico, o el ácido metanoico, bases como las aminas, que tienen un carácter básico, ya lo veíamos, ¿sí? En el caso de los fosfatos, acuérdense cómo se representa el grupo fosfato. El grupo fosfato, pues, es un anión. Entonces, los fosfatos en general son electrolitos débiles. Los carbonatos, por ejemplo, el ácido carbónico, que es un ácido que pues, al formarse en agua, que se disuelve dióxido de carbono en esta, se forma ácido carbónico, pero es un ácido muy débil. Entonces, ahí tenemos a estos también como parte de los ácidos débiles, y otros carbonatos, propiamente sales de carbonato, como carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, carbonato de potasio, etcétera. Y algunos hidróxidos. Dentro de estos hidróxidos, bueno, tenemos al hidróxido de magnesio, al hidróxido de calcio, al hidróxido de aluminio, que son sustancias que, aunque tienen en su estructura al grupo oxidrilo, no son solubles en agua, son insolubles. Ya lo mencionábamos la clase anterior, ahora estoy recordando, que les ponía el ejemplo de estas sustancias que denominamos antiácidos, como es el Melox, que es una mezcla de hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio, el Kaopectate, que es otro medicamento que se utiliza también como un antiácido y que está hecho a base de una mezcla de hidróxido de calcio, hidróxido de aluminio y magnesio, y algunas otras sustancias que mitigan el dolor. Pero propiamente estas primeras tres que mencioné tienen una acción, digamos, de neutralización de los iones hidrógeno cuando hay un proceso de irritación en el estómago debido a una gastritis. Entonces, cuando nosotros colocamos en agua a estas sustancias que acabo de mencionar, bueno, pues y hacemos una prueba de conductividad, entonces la bombilla se ilumina, pero se ilumina débilmente o bien no se ilumina. Entonces, debido a ello, tenemos a los electrolitos débiles, que son los que van a conducir muy débilmente la corriente eléctrica. Y aquí también estaba olvidando mencionar que, bueno, hay algunos otros compuestos orgánicos, como la glicerina, que es un polialcohol, el etanol,
la sacarosa o azúcar de mesa, la que tenemos para endulzar el café de manera tradicional, pues también si estas sustancias las colocamos en agua, pues estas sustancias no conducen la corriente eléctrica. Entonces ahí hablamos de no electrolitos propiamente, ¿no? Si no pueden conducir la corriente eléctrica. ¿Y cuál es la razón? Bueno, pues vean, estas sustancias, como la glicerina, el etanol, la sacarosa, pues son sustancias que no están constituidos por enlaces iónicos, sino todos sus enlaces son covalentes, pero no son capaces de formar iones, por lo tanto, y recuerden ustedes que una prueba de conductividad eléctrica lo que revela es la presencia de iones. Entonces, debido a ello, bueno, pues estos compuestos orgánicos como la glicerina, el etanol, la sacarosa y otros azúcares, pues se consideran no electrolitos. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta. No, profesora. Ok, gracias. Bueno, entonces, desde ese contexto de los ácidos, de saber pues que existen los ácidos y, débiles y fuertes y las bases fuertes y débiles, entonces vamos a ver ahora o hablar acerca de las constantes de ionización. ¿Qué significa este concepto de constante de ionización y qué información me va a proporcionar? Bueno, aquí en esta diapositiva les coloqué una reacción, ¿no? En donde tenemos al ácido clorhídrico, que en presencia de agua, bueno, como sabemos, el ácido clorhídrico va a liberar su hidrógeno, el hidrógeno va a ser ganado por la molécula de agua, entonces aquí juega el papel de ácido, el papel de base, ¿no? Esta molécula de agua, y la consecuencia de la formación del ion hidronio, el ion hidronio y el ion cloruro. Entonces, el ácido clorhídrico tiene una constante de ionización bastante fuerte, bastante grande. ¿Sí? Ahorita vamos a ver unas tablas y vamos a poder hacer algunas comparaciones. Pero hasta el momento lo que hemos estado hablando es que el ácido clorhídrico lo estamos catalogando como un ácido fuerte y vamos en la longitud de las flechas. Recuerden ustedes que estas flechas me hablan de un proceso que es reversible. Pero entonces, lo que me está diciendo la longitud de la flecha de la reacción de izquierda a derecha es que cuando el ácido clorhídrico entre en contacto con el agua, prácticamente se va a ionizar, ¿no? Y toda la reacción prácticamente está desplazada hacia la producción de ion hidronio y ion cloruro. Y esta flechita más chiquita me está diciendo que la reacción de derecha a izquierda ocurre, pero en una baja proporción. Es decir, que prácticamente el proceso químico se desplaza hacia la formación del ion hidronio. ¿Qué representa esto? Pues que hay un porcentaje de ionización mayor al 80% y por lo tanto se le clasifica al ácido clorhídrico como un ácido fuerte. Ahora, tenemos el caso del ácido etanoico o ácido acético, que igual, ¿verdad? Lo colocamos en agua y es capaz de liberar el hidrógeno que se encuentra unido al grupo propiamente, ¿no? Al grupo carboxilo. Entonces, cuando esto ocurre, se va a producir el ion hidronio y, bueno, pues el ion acetato. Entonces, veamos, ahora analicemos simbólicamente lo que representan las flechas. Entonces, se trata de un proceso reversible, pero veamos, en este proceso reversible, la reacción de izquierda a derecha me está diciendo que se forma poco acetato
y poco ion hidronio, y que la reacción de derecha a izquierda me está diciendo que prácticamente, ¿sí?, el ácido acético permanece como ácido acético. ¿Por qué? Porque ya veíamos que aunque tiene este hidrógeno que se disocia, que libera al medio, no todas las moléculas de ácido etanoico logran hacer ese proceso, ¿no?, de separación de su hidrógeno. Entonces, por lo tanto, el equilibrio de esta reacción se encuentra desplazado a la izquierda. ¿Eso qué significa en términos de la fuerza de un ácido? Bueno, pues que el ácido acético o etanoico se va a catalogar como un ácido débil, ya que tiene un porcentaje de ionización menor al 80%. Entonces, la conducción de la corriente eléctrica de las disoluciones electrolíticas propiamente se va a deber a la ionización de los ácidos y las bases o a la disociación de las sales. Es decir, esa capacidad que tienen estos solutos para que cuando se colocan, al colocarlos en agua, puedan conducir la corriente eléctrica, esta capacidad pues va a estar supeditada al poder de ionización de que tenga cada uno, ¿no? Y en función de ello es que se le va a catalogar como un ácido débil, una base débil o un ácido fuerte o una base fuerte. Y en el caso de las sales, pues sabemos que ellas no cumplen con esta, o sea, digamos que ellas no entran, las sales no entran en esta catalogación, digamos, de ácidos de Bronsted-Lowry, porque no tienen hidrógeno que puedan donar, pero sí son electrolitos. Sí, entonces aquí estamos analizando dos concepciones simultáneas y una nos lleva a la otra. Una es cuándo se considera un electrolito una sustancia, ¿sí? Y son electrolitos aquellas sustancias que tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica. ¿Y por qué pueden conducir la corriente eléctrica? Porque se ionizan en agua, ¿ok? Entonces, por eso entra aquí el estudio de las sales. Ahora, derivado de este análisis que hizo Arrhenius, él encontró que había sustancias que liberaban hidrógeno y a estas les denominó ácidos. Y dentro de los ácidos los catalogaron como ácidos fuertes y como ácidos débiles en función de esa capacidad que tienen para conducir la corriente eléctrica. Y lo mismo ocurre con las bases, ¿sí? Las bases fuertes como el hidróxido, los hidróxidos de sodio, de potasio, de litio, al colocarlos en agua, se ionizan totalmente, se disuelven totalmente y esto se traduce en poder clasificarlos como bases fuertes. Y también tenemos otro grupo de bases donde entran las aminas, otros hidróxidos, pero estos hidróxidos son insolubles en agua. Entonces, al ser insolubles en agua, quiere decir que no son capaces de liberar fuertemente sus iones hidroxilo, a pesar de que los tengan. Y por ello, bueno, son catalogados como, como bases débiles. Entonces, bueno, en conclusión, la disolución de ácido clorhídrico, como lo acabamos de ver en el análisis de la ecuación, es mejor conductora de la electricidad que el ácido etanoico. Por ello, uno se clasifica como un ácido fuerte y el otro como un ácido débil. Ahora, sí, hablando en términos de las constantes de ionización, ¿qué representan estas constantes de ionización? Bueno, aquí tenemos una tabla en donde me muestra, bueno, las fórmulas de diferentes ácidos. Entonces, aquí está expresada
la reacción de ionización, ¿no? Lo que hemos estado viendo, que el ácido clorhídrico libera su protón y libera a su ion cloruro. Entonces, cuando se cuantifica esta ecuación química, todas las ecuaciones químicas tienen una constante asociada a ellas, ¿sí? Entonces, esta constante, cuando se trata de ácidos, cuando las sustancias que participan en ese proceso son ácidos, se le denomina constante de acidez, ¿sí? Y que la vamos a representar como Ka. Entonces, esta constante de acidez es una constante que se obtiene a partir del estudio de la reacción de ionización. Entonces, esta constante de acidez, veamos, para el ácido clorhídrico es de 1/10 a la 3. Cuando nosotros obtenemos el valor de pKa, ¿qué representa pKa? pKa es igual al menos logaritmo de la constante. Es decir, si yo conozco la constante, le saco el logaritmo, obtengo su pK. Y ese valor es de -3. Entonces, ahora veamos en el caso del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, igual, atraviesa por ese proceso de ionización, produce ion hidrógeno y ion bisulfato. Es decir, que primero libera un hidrógeno y entonces en esta reacción el valor de la constante de acidez para el ácido sulfúrico es de 1/10 a la 2, lo que significa que su pK es de -2. Ahora, observemos este ion, que es el ion bisulfato, que ahora se encuentra aquí. El ion bisulfato, entonces, es capaz de liberar a su protón y formar iones sulfato también. Entonces, veamos el valor de la constante de ionización o su constante de acidez, como le quieran ustedes llamar. Entonces, es de 1/2 a la -2, un valor ya muy, muy pequeño, ¿sí? Vean, cuando el ácido sulfúrico liberó su primer hidrógeno, su constante es muy grande. Cuando ese remanente del ácido sulfúrico, que es el ion bisulfato, libera el protón, la constante de acidez es muy pequeña. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Me está diciendo que un ácido, por ejemplo, como el sulfúrico, que es considerado un ácido fuerte, ¿por qué? Porque su constante de acidez me está diciendo su valor, ¿verdad? Que es de 1/10 a la 2, o sea, es positivo. Me está diciendo que se ioniza totalmente, prácticamente se ioniza en el primer paso. En el segundo paso, el ácido, el sulfato ácido o el ion, sulfato ácido, libera su protón y entonces vean la diferencia en el valor de las constantes. Entonces, aquí tenemos la razón por la cual tanto el ácido clorhídrico como el ácido sulfúrico se consideran ácidos fuertes. Vean, en esta tabla no está incluido el ácido nítrico, pero también su constante de acidez tiene un exponente positivo. Eso significa que se ionizan prácticamente mayor o igual al 80%. Y de ahí en fuera los demás se consideran ácidos. Por ejemplo, el ácido fosfórico, bueno, pues sí, es un ácido, pero es un ácido débil. Incluso vean el sentido de aquí en las flechas, ya aparecen las flechas de un proceso reversible. ¿Por qué? Pues porque son reacciones
que pueden regresar nuevamente al punto de partida. Entonces, vean el orden de los exponentes de estas constantes de acidez, que son muy pequeños, ¿no? O sea, 10 a la menos 2 todavía es más grande que 10 a la menos 3. Esto significa que, por ejemplo, el ion bisulfato es un ácido más fuerte que el ácido fosfórico, ¿sí? En términos de el valor de su constante de acidez. Ahora, tal vez aquí se pueda analizar mejor, ¿no? Con los valores de pK, porque, bueno, el pK del sulfato ácido es de 1.92 y el pK del ácido fosfórico es de 2.12. Entonces, vean la tendencia. La tendencia es que en este sentido va a aumentar la fuerza del ácido. Entonces, entre mayor sea el valor de la constante de acidez, mayor será la fuerza de ese ácido si nosotros los comparamos entre sí. Entonces, aquí vemos la descomposición, ¿no?, del ácido fosfórico en protón y nos forma fosfato diácido, el ion fosfato diácido. Y vean el valor de su constante de acidez, que es del orden de 10 a la menos 3. Luego, este mismo sulfato diácido, ahora vean su proceso de ionización. Entonces, libera su hidrógeno y forma fosfato ácido. Y vean, aquí la constante de acidez es del orden de 10 a la menos 8, lo que significa que el fosfato diácido y el fosfato monoácido, el primero es se considera pues un ácido más fuerte debido a la constante de acidez. Tenemos, por ejemplo, al caso del ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico, bueno, uno esperaría que por ser de la familia, ¿no?, del ácido clorhídrico, también se tratará de un ácido fuerte, y vean la diferencia entre el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico en el valor de su constante. Entonces, estos valores ya cuantitativamente a nosotros nos hablan más, de manera más clara sobre la fuerza de estos ácidos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, al ácido acético o ácido etanoico, que tiene una constante de acidez de 10 a la menos 5, del orden de 10 a la menos 5, y que si lo comparamos, por ejemplo, con el ácido carbónico es un ácido más débil que el ácido acético, ya que su constante de acidez es del orden de 10 a la menos 7. Ahora vean la transición. El ácido carbónico se descompone en protón y ion bicarbonato, y el valor de la constante es de 4.3 por 10 a la menos 7. Ahora, este mismo, el ion bicarbonato, cuando se ioniza, se va a ionizar en protón y ion carbonato, y vean la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa que el ácido carbónico es un ácido más fuerte que el ion bicarbonato. El ion bicarbonato, entonces, también actúa como ácido, ¿verdad? Pero es un ácido más débil, y no pierdan de vista que estamos analizando estas ecuaciones desde el punto de vista de la teoría de Bronsted y Lowry. ¿Preguntas? No, profesora. ¿No? Ok, bueno. Díganme la hora, porque yo me pico. Todavía me faltan 6 minutos. Bueno,
Entonces aquí tenemos otra tabla donde se muestran las constantes de ionización o KB para algunas bases. Entonces, siguiendo el mismo razonamiento que hemos seguido en la tabla anterior para el análisis, entonces tenemos, por ejemplo, aquí bases débiles. Todas estas se consideran bases débiles. No aparece el hidróxido de sodio ni el hidróxido de potasio, dado que esas sustancias tienen unas constantes de ionización sumamente elevadas, ¿no? Entonces, por eso no están incluidas dentro de esta tabla, porque ya se da por hecho que se trata de bases muy fuertes. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el ion fosfato, que al colocarlo en agua, ¿verdad? Como es una base, recuerden el concepto de base desde la teoría de Arrhenius, desde la teoría de Bronsted y Lowry, que son sustancias que al colocarlas en un medio, ¿cuál? En este caso es el acuoso, pero al colocarlas en un medio son capaces de aceptar un protón. Entonces, en este caso, como el medio de reacción es el agua, el ion fosfato toma un protón del agua y va a formar fosfato ácido, el ion fosfato ácido. Entonces, este es la base, el agua constituye el ácido y el fosfato ácido, bueno, pues es el ácido conjugado y el ion hidroxilo que proviene de la ruptura de la molécula de agua, es la base conjugada. Entonces, al analizar esta constante de basicidad, ¿por qué? Pues porque ahora estamos hablando de bases. Entonces, esa constante de basicidad la representamos como KB y tiene un valor de 4.52 por 10 a la menos 2. Y lo mismo, el PKB es igual al menos logaritmo de KB. Ahora veamos el caso del hidróxido de zinc. El hidróxido de zinc uno pudiera pensar, bueno, pues es un hidróxido, podríamos decir, pues se trata de una base fuerte. No es considerada una base fuerte. Vean su constante de basicidad, es pequeña, es del orden de 10 a la menos 4. Entonces, ¿qué significa? Que el hidróxido de zinc sí se va a ionizar y va a liberar un grupo hidroxilo, pero también va a ganar un OH. Aquí está incompleta la reacción. Aquí tendría que hablarnos de que se trata del medio acuoso. Entonces, en este proceso sí se libera el grupo hidroxilo, pero no se liberan todos los grupos hidroxilo. Esa es la cuestión, ¿no? Y por esa razón se considera una base débil. Luego, pensemos, por ejemplo, aquí, aquí tenemos el ejemplo de la etilamina. Igual, ¿no? Las aminas, como se mencionaba, pues son consideradas bases débiles. Y aquí tenemos ese proceso de ionización. Aquí gana un protón, debe ser del agua en donde se está colocando, y el grupo hidroxilo, el OH que se produce cuando se rompe la molécula de agua. Y lo mismo, vean aquí su constante, ¿no? De 10 a la menos 4. Los iones carbonato pues tienen la capacidad de tomar un protón del agua, si es que es el medio en que se encuentran, o algún medio que produzca protones. Esos protones van a ser ganados por el ion carbonato y va a formar el carbonato ácido y ion hidroxilo. Entonces,
igual, ¿no? Veamos su constante, es del mismo orden que la de la etilamina, sin embargo, es más pequeño, y por lo tanto, el carbonato es una base más débil que la etilamina, ¿sí? Entonces, y así nos podemos ir analizando estas estructuras, ¿no? Y con base en lo que ya hemos estado revisando sobre las teorías de ácido-base, pues podemos ir enlazando ya bastante información sobre estas y entender por qué se les conoce como bases débiles. ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? En ¿No? cuanto al PKB, ¿qué se quiere determinar, profesora? Bueno, según tengo entendido que nos había comentado que en cuanto a lo de el K, entre más sea la constante, bueno, nos determina qué tan ácido es la sustancia, ¿no? Sí, Y en cuanto al PKB, ¿ese qué nos determinaría? o sea, igual, o sea, el pKb es el logaritmo de la constante de basicidad. Ajá, Entonces, aquí es una relación inversa. Entre más pequeño es pKb, ajá, ajá, la base se considera más fuerte. Dentro de las débiles, o sea, aquí debemos de tener claro que todos estos ejemplos que están en esta tabla representan bases débiles, pero dentro de esas bases débiles hay unas que tienen mayor fuerza que otras, ¿me explico? sí, ¿Y cómo me doy cuenta? Pues al analizar su constante de basicidad. Eh, pero también en la tabla se muestran los valores de pKb, que no es otra cosa más que haberle sacado el logaritmo a esa constante, ¿no? A la constante de basicidad. Entonces, en las bases nos podemos dar cuenta que entre más pequeño es el valor de pKb, no confundir con KB, entre más pequeño es el valor de pKb, la base se considera más fuerte, ¿sí? A ah, diferencia, a diferencia de los ácidos, entre más pequeño es el valor, no, más grande. Lo que pasa es que aquí no le quitaron el signo, porque te acuerdas que cuando le sacas el logaritmo, ajá, es positivo. se hace positivo, sí. Entonces, en esta relación es inversa, es decir, que respecto a las bases, los ácidos fuertes tienen valores de pK, eh, digamos, ¿Positivos? negativos, así es. Uh -huh.